Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Evangelio de la misa de hoy es continuación del Evangelio del domingo, de ayer, ese Evangelio del buen pastor. Dice así: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Al Señor sí que le importan sus ovejas, que somos tú y yo. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Es muy bonito, Señor, que tú aquí dices que tus ovejas te conocen a ti igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. El conocimiento del Padre y del Hijo que tienen entre sí dos personas de la Santísima Trinidad es un conocimiento absoluto, profundísimo, conocimiento amoroso además, ¿no? Y nosotros conocemos al pastor también con ese sensus fidei, sentido de la fe, que es un conocimiento profundísimo. Nos damos cuenta de lo que es de Dios. Esto es de Dios. Esto viene de Jesús. Danos esa fe, Señor. Tengo además otras ovejas, continúa el Evangelio, que no son de este redil. También a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Los primeros cristianos te representaban, Señor, como un pastor con la oveja a hombros. Hay alguna catacumba que tiene una pintura del siglo III donde ya aparece esa imagen, que probablemente pues era desde el siglo I. Esa imagen de Jesús que ha ido a buscar a la oveja descarriada, que somos tú y yo. Era una imagen tierna para ellos, que eran un pueblo nómada de pastores desde sus orígenes. Abraham, ¿no? Abraham era un pastor que iba trashumando con sus ovejas. Y quizás para ellos esta imagen tiene una connotación tierna, afectuosa, que para nosotros no la tiene tanto. Recuerdo, por ejemplo, que hace unos años estábamos en los Pirineos, hace ya bastantes años, y estábamos andando por allí y nos tropezamos, era verano, con un pastor que tenía pues un rebaño de ovejas. Y uno de los que venía, todavía le estoy viendo, Juan Antonio se llama, más conocido, bueno, es igual, Juan Antonio, pues se acercó a hombre, mira, un pastor, tal cual, no sé qué, y entonces se acercó, empezó a hablar un poco con el pastor, y este hombre, que es un hombre, pues eso, que habitualmente medita el Evangelio, y que, en fin, ¿no? Pues le dijo: oiga, usted, una pregunta, usted, si se le pierde una oveja, ¿qué hace? ¿Va a buscarla dejando a las otras ovejas a cargo de los perros o en el redil, y va a buscar la que se ha perdido? Y entonces el pastor le contestó: ¿quién, yo? Si se pierde, que se fastidie. Aunque lo dijo con J, ¿no? Que se fastidie. Claro, no tenemos ya esa imagen, Señor, de un buen pastor, ¿no? Que tiene sus ovejas, las trata con cariño, les alimenta a los ternerillos, a los ternerillos, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los corderillos, ¿no? A los corderillos les alimenta con miga de pan mojada en leche para que vayan engordando, cura las heridas, va a buscar a la perdida. Un padre de la Iglesia, Orígenes, también del siglo III, explicaba, o del IV, que explicaba que la oveja perdida es la humanidad entera. Tú, Señor, te la pones sobre los hombros cuando asumes
te encarnas, asumes la naturaleza humana, te encarnas y de nuevo llevas esa humanidad entera, todos los hombres de todos los tiempos, sobre ti, de nuevo a casa, al redil que es el cielo. Nos abres las puertas del cielo. Jesucristo es el buen pastor porque vino del cielo, la palabra de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hizo hombre, tomó nuestra naturaleza humana, cargó con nosotros en sus hombros, con toda la humanidad, para luego, al morir y resucitar, llevarnos de nuevo a ese redil del cielo. Una imagen bellísima. Y el Papa, en la homilía de ayer, Domingo del Buen Pastor, insistía precisamente en que la imagen del Buen Pastor nos habla de la mansedumbre y de la ternura de Jesús. Esto es lo primero. Tú, Señor, no castigas. No, como dice uno de los profetas, no quiebras la caña cascada ni apagas el pábilo vacilante. Cuando ve que algo va menos, no, ¡bah!, fuera, lo tiro. No, sino que lo alientas, lo cuidas, lo proteges, lo vendas y lo haces con una enorme ternura, con cada uno de nosotros. ¿Cuántas confesiones? Nos ha dejado los sacerdotes para que nos ayuden, nos ha dejado el Papa para que nos guíe, se ha quedado Él en la Eucaristía. Pues el Señor es así, tierno, afectuoso, manso. San Francisco de Sales ponía ese ejemplo que me hace mucha gracia, de las perdices y los polluelos, ¿no? La perdiz y todos los polluelos detrás, que se ponen debajo de sus alas. Y decía, así es Cristo, ¿no?, con nosotros. Yo soy el buen pastor, hemos leído. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Yo soy el buen pastor que conozco las mías y las mías me conocen. Tú, Señor, nos conoces. Nos calas con esa mirada de amor de un padre a sus hijos. No somos extraños para ti. Sabes lo que nos duele y lo que nos alivia, lo que nos entristece y aquello que nos alegra. Sabes lo que nos agobia y en cambio lo que nos libera. Nos conoces personalísimamente, como un amigo íntimo, más como una madre, como un padre, ¿no? San Juan Pablo I, una de las cosas que tuvo tiempo de decir como Papa en el mes escaso que estuvo como Papa, fue que Dios es madre también. Y las madres, ¿cómo conocen a sus hijos, no? Así, me llamó mucho la atención. Hace tiempo, en el chat de hermanos, una de mis hermanas puso, mirad a la pequeña, tal, a Teresita, tal. Y entonces, ¿cómo habla la tía? Y entonces lo que sonaba allí era algo así como, va, bla, 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 bla. Y entonces, incomprensible, claro, una niña de un año ya me dirá esto a mí, por lo menos para los hermanos. Y entonces, sin embargo, mis hermanas, rápidamente, y mi madre, la abuela, dijo, uy, me parece a mí que esa niña tiene hambre. Para mí que no sé qué, no sé qué. Y digo, bueno, no me lo puedo creer. Que por el abubibibupa sean capaces de saber qué es lo que está diciendo. Pero en fin, una madre tiene afinado un sentido que nosotros no tenemos que... Y Dios es así también. Tú, Señor, nos conoces, nos amas, aunque la oveja no sepa hablar, el pastor sabe lo que le pasa. Sabe que ha tomado una mala hierba, sabe que está cansada, sabe que está enferma. El Señor nos protege y nos conserva. Hay un salmo que deja esto muy claro de cómo Dios cuida de nosotros y nos conoce, sobre todo cómo nos conoce, ¿no? Dice así este salmo tan bonito, el 139. Señor, tú me examinas y me conoces. Tú sabes cuándo me siento y me levanto. Penetras desde lejos mis pensamientos. Camino o descanse, tú lo adviertes. Todas mis sendas te son familiares. Pues aún, este verso me encanta, ¿no? Pues aún no está una palabra en mi lengua y ya, Señor, la conoces toda. Qué consuelo, Señor, porque a veces en la oración no sé muy bien qué decirte ni cómo expresar lo que tengo en el corazón o lo que no tengo en el corazón y debería tener. Y nuestras palabras son como un balbuceo. Pero acuérdate de este salmo, ¿no? Pues aún no está una palabra en mi lengua y ya, Señor, la conoces todo. El Señor, aunque seamos torpes, en nuestra oración no se entiende. Me aprietas por delante y por detrás. En mí tienes puesta tu mano. Misterioso es para mí este saber, demasiado elevado, no puedo alcanzarlo. Así nos conoce el Señor. Ayer, en el Evangelio, que era, ya digo, la primera parte del Evangelio de hoy, leímos, y las ovejas
lo siguen al buen pastor, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. El buen pastor nos conoce a nosotros, pero también nosotros, Señor, te conocemos a ti y conocemos tu voz. Conocen tu voz. Señor, es una buena pregunta. Yo conozco tu voz. Reconozco tus llamadas en medio de la vida, tus silbidos de buen pastor. Por aquí sí, por aquí no. No tomes ese camino, no comas esas hierbas. Bebe aquí, que es buena y calma tu sed. Conocer tu voz, Señor, que es una voz suave, cariñosa, animosa, a veces exigente, pero otras veces es un susurro en el oído. A veces es un grito para evitar un peligro. ¡Eso no! ¡Quieta! Yo conozco tu voz. No sé si es una buena o mala imagen, pero habéis visto Siri, ¿no? O Alexa o cualquiera de estas cosas, pero estás en un sitio y dices, oye Siri, tal, pon música de rock o de U2, y entonces, pum, inmediatamente se pone, nos obedece, ¿no? Siri reconoce nuestra voz. Pero si otro dice, oye Siri, y tiene una voz muy distinta, pues no le reconoce, no le escucha, no se activa. En Alexa creo que esto está menos logrado porque al menos aquí en mi colegio mayor el de al lado tiene una Alexa y cuando tiene la música muy alta yo abro la puerta, meto la cabeza y digo, Alexa, baja el volumen a 0 y inmediatamente para, ¿no? Bueno, pues yo reconozco la voz de Cristo, me activo ante las cosas de bien del buen pastor. Porque fíjate que nuestro Señor nos decía, a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen su voz. Y es que hay más voces. Mucha gente y muchas cosas nos hablan. Unos amigos o unas amigas me proponen un plan, el ambiente me susurra, haz esto, haz aquello. O el ambiente me dice, no pagues ese impuesto, no pasa nada, todo el mundo lo hace. O la moda me dice, bueno, es normal, no pasa nada. O mis amigos me dicen, pues, oye, es normal, hombre, un chico de tu edad que está con las hormonas así, no es para tanto. O todo el mundo ve, varias amigas están hablando, no, todo el mundo ve La Isla de las Tentaciones, tampoco es para tanto. Bueno, es una porquería de programa. Indigno de una persona que, no de un cristiano, sino de cualquier persona que respete la dignidad humana. Son voces extrañas que no conozco, que no van conmigo, y yo no puedo activarme. Oye Siri, pero no es el buen pastor, no es tu dueño. No te actives ante eso. ¿Qué hago yo con estas voces? O otras que se te puedan ocurrir. ¿Diálogo? ¿Les hago caso? ¿Me activo erróneamente? Hoy el Evangelio seguía diciendo, el asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo. Abandona las ovejas y huye, y el lobo las roba y las dispersa, y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Ese es el resultado. Esas voces que no son tu voz, Señor, ¿qué traen consigo? Traen dispersión, muerte, decepción, frustración, tristeza. Qué amarga es la experiencia de cuando he seguido otras voces distintas de ti, Señor. Qué mal se está cuando no se está contigo. Qué soledad después de un pecado. Que yo no me engañe, Señor. Que no sea tonto. O tonta. Ayer decía el Evangelio que yo soy la puerta. O sea, la puerta eres tú, Señor. Y quien no entra por esa puerta no es un buen pastor para mi alma, para mi vida. Nada en oposición a ti es verdadero. Nada en oposición de ti, aunque haya millones de personas que lo hagan o que lo piensen o tal, me conduce a mí a la felicidad y a esas praderas estupendas. Que no me engañe. Que no me engañe. Esto no quiere decir que yo viva sin caridad y con una actitud cerrada a todo lo que viene de fuera o temerosa. No, por supuesto que no. Tampoco somos fanáticos, ni mucho menos, ¿no? Pero sí tenemos un sentido para reconocer la voz del buen pastor. Y cuando vamos creciendo, pues ya nos damos cuenta que podemos estar con gente que piense muy distinto, pero no le compramos pues cosas que vemos que no, esto no es lo... Los niños pequeños, en cambio, no tienen esa sensibilidad y son como más tajantes. Me acuerdo que una vez en una clase de conocimiento del medio la profesora estaba explicando que las ballenas
No sé qué medio se refería, pero en fin, las ballenas, no sé dónde viven esos niños, ¿no? Pero la ballena, pues tiene, aunque es un pez muy grande, no se come a otros peces porque tiene como unas cerdas, como unos hilos en la garganta, donde filtra y se queda con el plancton y con cosas pequeñitas, tal. Entonces una niña inmediatamente levantó la mano con cara de los ojos desorbitados, diciendo: oiga, señorita, eso no puede ser, porque la Biblia dice que una ballena se comió a Jonás. Entonces la profesora le dice: bueno, sí, eso lo dice la Biblia, pero bueno, a lo mejor era una ballena especial, o a lo mejor es un modo de contar una historia que lo que quiere decir es que cuando nos alejamos de Dios, tal. Entonces la niña volvió a levantar la mano: oiga, señorita, ¿está usted diciendo que la Biblia miente? ¿Miente? Ya la profesora se dio cuenta que el tema era más espinoso de lo que creía, y bueno, no, yo no digo eso, pero bueno, tal, bueno, vamos a dejarlo aquí, vamos a seguir con la clase y ya lo hablaremos. Y el caso es que lo que le perdió a esta profesora fue que en un momento dado, pues como para congraciarse con la niña y meterla otra vez en la clase, que estaba un poco enfurruñada, pues le dijo, era una niña pequeña, le dijo: bueno, no te preocupes más, y ya si te parece lo dejamos aquí y tal. Y entonces la niña le dice: bueno, está bien, cuando vaya al cielo le preguntaré a Jonás, la niña. Y entonces la profe le preguntó en plan de broma: ¿y qué harás si Jonás estuviera en el infierno? Y le contestó la niña: en ese caso le preguntará usted. Porque la niña en su pecadecita ya la había condenado como hereje al infierno por pensar que las ballenas no son capaces de tragarse un hombre. Bueno, esto lo cuento simplemente para reírnos un poco, Señor, y también para darnos cuenta que no nos referimos a esa intransigencia un poco infantil. Nosotros no seguimos la voz del mal pastor, que es aquel que nos lleva al huerto, aquel que nos lleva a una vida a lo mejor llena de comodidades o de más riquezas, pero no una vida feliz. No nos compensa. No estamos para eso en esta vida. Estamos para hacer el bien, para amar la verdad, para admirar la belleza, para sembrar paz y alegría a nuestro alrededor. No estamos para el egoísmo, no estamos para la sensualidad, no estamos para tantas voces que no son la tuya, Señor. Estamos para la santidad, en definitiva, para ser santo, que es lo único que colma nuestro corazón. La santidad, que es amar a Dios y a los demás. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Y nadie me ama, Señor, como tú. Te he salido tan caro, te he costado toda tu sangre. Me curas en la confesión cuando puedo acudir a ella, o cuando te pido perdón. Me alimentas en la Eucaristía cuando puedo acudir a ella, o en la palabra de Dios que leo en el Evangelio. Me sellaste como tuya, pusiste un sello de que esta oveja es mía en el bautismo para siempre. Señor, que yo te siga solo a ti. Hazme oír tu voz en la oración, cura mis heridas. Que yo me pueda alimentar siempre de ti, de tu palabra. Sigue diciendo el Evangelio de hoy que el Señor nos dice: tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que atraer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Qué bonito. Señor, cuenta conmigo. También yo puedo ser el buen pastor si doy mi vida por las ovejas. Si imito a nuestro Señor Jesucristo en ese cuidado amoroso, manso y tierno de los que me rodean. Pero fíjate que cuando el Señor está hablando de esos pastores que pastorean el rebaño en su nombre, dice: el asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Ese mal pastor asalariado no combate por las ovejas con el lobo. No grita: ¡cuidado! El mal pastor es cobarde, y todos nosotros somos pastores de alguien también. Nuestra familia, un grupo de amigos, de amigas. ¿Acaso soy yo el de guardián de mi hermano? Preguntaba Caín a Dios, y Dios le responde: sí, naturalmente que sí. Y si viene el lobo, como somos pastores, hay que advertirlo. Y tenemos un gran peligro, que es el caer en la dictadura de lo políticamente correcto. Querer ser popular,
decir lo que la gente quiere oír, que no siempre conviene con lo que les conviene oír, con lo que nos conviene oír, perdón, yo también el primero, que necesito que me digan las cosas y me ayuden a corregirme. Nosotros, Señor, no podemos caer en esto, en ser como ambientalmente correctos, no crear, no hacer daño a nadie, no porque seamos personas delicadas que vivimos la caridad, que hay que hacerlo, sino porque no tenemos ningún aprecio a la verdad y la tiramos por la borda en cuanto alguien prefiere lo contrario. Eso no es de buen pastor, porque el resultado de eso es muerte, tristeza en esta vida. Nosotros, Señor, te pedimos que nos des la valentía para decir lo que pensamos que es verdad, con humildad. Y eso es lo que hace el mundo mejor. Nos podemos equivocar a veces, pero mira, yo lo que pienso de esto es que no te hace bien esto y esto por esto, ¿no? San Agustín decía, ¿quién es el mercenario? El que viendo venir al lobo, huye porque busca su interés, no el de Jesucristo. El que habla no por la verdad, no buscando la verdad, sino lo políticamente correcto. Añado yo, esto San Agustín no lo decía. Sigue San Agustín. No se atreve a reprender con libertad al que peca. El que busca su interés y no el de Jesucristo, por no perder la satisfacción de la amistad de un hombre y soportar las molestias de una enemistad, calla y no reprende. Aquí tenéis al lobo con las garras en la garganta de la oveja. Has huido porque has callado, y has callado porque has temido. Ese es el mal pastor. Y yo, Señor, pues no quiero ser así. Por eso, otro punto de este Evangelio del buen pastor es personalmente esforzarse con la mansedumbre y con la ternura, pero también con la fortaleza para decir, que viene el lobo. Oye, ese con el que te estás yendo no es otra oveja. Va a acabar contigo. Pero en fin, volvamos al principio, que es lo más importante, ¿no? No me quería fijar yo tanto en este último punto. La imagen del buen pastor que caracterizó al cristianismo, ¿no? Primitivo. Voy a leer unas palabras del Papa Benedicto XVI. Son muy bonitas y con esto vamos a terminar. Dice, la primitiva cristiandad sobre todo interpretó la imagen del buen pastor a la luz del Salmo 23. Se leía ayer en la misa. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días sin término. Todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por días sin término. Y entonces comenta el Papa. En Cristo reconocieron al buen pastor que guía a través de los valles oscuros de la vida. El pastor que ha atravesado personalmente el tenebroso valle de la muerte. ¿Os acordáis lo que hemos dicho de Orígenes, no? El pastor que conoce incluso el camino que atraviesa la noche de la muerte y que no me abandona ni siquiera en esta última soledad, sacándome de ese valle hacia los verdes pastos de la vida, al lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Clemente de Alejandría, otro padre de la Iglesia, describió esta confianza en la guía del pastor en unos versos que dejan ver algo de esa esperanza y seguridad de la Iglesia primitiva, que frecuentemente sufría y era perseguida. Porque claro, aquella Iglesia primitiva les echaban a los leones, los clavaban en cruces, les prendían fuego en una hoguera. Para ellos la imagen del buen pastor, claro, tenía mucha fuerza, ¿no? Bueno, y esos versos de San Clemente de Alejandría son estos. Guía, pastor santo, a tus ovejas espirituales. Guía, Rey, a tus hijos incontaminados. Las huellas de Cristo son el camino hacia el cielo. Pues vamos a pedirle a nuestra Madre, la Virgen. Hay otro padre de la Iglesia que le llama Divina Pastora. Vamos a pedirle que nosotros sepamos escuchar las voces del buen pastor siempre.